Movimiento rotacional más traslacional. Rodamiento. Rodamiento sin deslizamiento. El rodamiento de una bola o una rueda es un movimiento común en la vida diaria. Una pelota que rueda por el piso, o las ruedas y los neumáticos de un automóvil o una bicicleta que ruedan sobre el pavimento. El rodamiento sin deslizamiento depende de la fricción estática entre el objeto rodante y el suelo. La fricción es estática porque el punto de contacto rodante con el suelo está en reposo en cada momento. A este movimiento se le conoce también como rodamiento puro. El rodamiento sin deslizamiento implica tanto rotación como traslación. Se tiene entonces una relación simple entre la velocidad lineal v o rapidez lineal del eje y la velocidad angular w del neumático, w o omega del neumático o esfera rodante, dada entonces por v igual a radio por omega, donde r es el radio, como demostraremos ahorita. En la figura 1030A se muestra una rueda que gira a la derecha sin deslizamiento. Ahora, en el instante mostrado, el punto P sobre la rueda está en contacto con el suelo y momentáneamente en reposo. La velocidad del eje en el centro C de la rueda es v, vector velocidad. En la figura 1030b nos hemos puesto en el marco de referencia de la rueda, es decir, nos vemos hacia la derecha con velocidad v con respecto al suelo. Es decir, en este marco de referencia el eje C está en reposo, en tanto que el suelo y el punto P se mueven hacia la izquierda con velocidad menos v, como se muestra. Aquí tenemos una rotación pura y podemos utilizar la ecuación 10-4 para obtener v, es decir, v igual a radio por omega, donde r es el radio de la rueda. Esta es la misma v que en la figura 1030A, por lo que vemos que la rapidez lineal v del eje relativo al suelo está relacionada con la velocidad angular omega. Hay que recordar que todo esto es válido solo sin deslizamiento. El eje instantáneo. Cuando una rueda gira sin deslizarse, el punto de contacto de la rueda con el suelo está instantáneamente en reposo. Es útil a veces considerar el movimiento de la rueda como una rotación con respecto a este eje instantáneo que pasa por el punto P, como se puede apreciar en la figura 1031A. Los puntos cercanos al terreno tienen una rapidez lineal pequeña, puesto que están cerca a este eje instantáneo, mientras que los puntos más alejados tienen una rapidez lineal mayor. Esto se observa en una fotografía de una rueda real en rodamiento o rodando, como podemos apreciar en la figura 1031b. Los rayos cerca de la parte superior de la rueda aparecen más borrosos porque se mueven más rápidamente que los del fondo de la rueda. Energía cinética total. Un objeto que gira mientras que su centro de masa, cm, experimenta movimiento traslacional tendrá energía cinética traslacional y energía cinética rotacional. La ecuación 10-19 nos muestra eso. La energía cinética o cinética será igual a 1 medio de I por omega. Da la energía cinética rotacional si el eje de rotación es fijo. Si el objeto se está moviendo como una rueda que gira por el suelo, como pueden ver en la figura 1032, esta ecuación es aún válida, siempre que el eje de rotación esté fijo en dirección. Para obtener la energía cinética total,
notamos que la rueda rodante experimenta rotación alrededor de su punto de contacto instantáneo, P, como podemos apreciar en la figura 1031. Como vimos el análisis de la figura 1030, la rapidez V del centro de masa con respecto al suelo es igual a la rapidez de un punto en el borde de la rueda con respecto a su centro. Ambas rapideces o velocidades están relacionadas con el radio, que es R, mediante la relación que anteriormente fue mencionada, velocidad igual a omega por radio, omega por R, velocidad angular que tiene la rueda con respecto a su centro. Y la energía cinética total la energía cinética total es igual a energía cinética total igual a 1/2 de I en P, en el punto P, por la velocidad angular al cuadrado, o omega al cuadrado, donde I es el momento de inercia del objeto rodante con respecto al eje instantáneo en P. Podemos escribir la energía cinética o cinética total en términos del centro de masa, usando el teorema de los ejes paralelos. I sub P igual a I sub Cm más M por R al cuadrado, donde sustituimos la altura, que es igual al radio, o sea H, en la ecuación 1017. Así, energía cinética total igual a 1/2 de I sub Cm por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de M, la masa, por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Sin embargo, el radio por la velocidad angular es igual a la velocidad sub centro de masa, es decir, la rapidez del centro de masa, de manera que la energía cinética de un objeto rodante es energía cinética o cinética total igual a 1/2 de I sub centro de masa o Cm por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, donde la velocidad del centro de masa es la velocidad lineal del centro de masa y sub Cm es el momento de inercia con respecto a un eje perpendicular que pasa por el centro de masa. W o omega, es ya antes mencionada la velocidad angular con respecto a este eje, y M es la masa total del objeto. Muchas gracias. Buenos días, en esta oportunidad como representante del grupo número 1 les estaré hablando sobre un ejercicio sobre el tema movimiento rotacional más traslacional rodamiento. Bien, les estaré hablando sobre un ejercicio el cual dice de la siguiente manera: una esfera rueda hacia abajo por un plano inclinado y nos pide cuál será la rapidez de una esfera sólida de masa y radio cuando llegue al fondo de una rampa. Si parte del reposo en una altura vertical h y rueda sin desplazarse. Bien, vamos a suponer que no hay desplazamiento por la fricción estática, la cual no realiza trabajo. Y para resolver este ejercicio lo vamos a basar usando la ley de conservación de la energía con la energía potencial gravitacional, pero vamos a incluir otras energías como lo es la energía cinética translacional y la energía cinética rotacional. Bien, la energía total cualquiera en un punto a una distancia vertical y arriba sobre la base de la rampa, esa viene dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 del momento de inercia con respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado más la masa por la gravedad por la energía total. Bien,
donde V va a ser igual a la rapidez del centro de masa. Y la masa por la gravedad por la energía total va a ser igual a la energía potencial gravitacional. Bien, al aplicar en la conservación de la energía, vamos a igualar la energía total en la parte superior, podemos decirlo, lo cual sería Y igual a la altura, la velocidad igual a 0, Y igual a 0. Bien. Ahora que tenemos esos datos, podemos igualarlos. ¿Cuál sería? Bien, los quedaría de esta forma usando el principio y conservación de la energía. Entonces, ahora vamos a basar en una figura de aquí. Y vamos a decir que en el momento de inercia de una esfera sólida con respecto a los ejes, en donde pasa por el centro de masa y que va a tener un momento de inercia, que ese momento de inercia lo vamos a tomar como 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Como la esfera es sin desplazamiento, vamos a tener que la velocidad angular va a venir dada por velocidad angular igual a velocidad sobre radio. Bien, teniendo eso, lo vamos a hacer en la figura y vamos a recordar que una esfera que rueda hacia abajo sin desplazamiento en un plano inclinado va a tener energía cinética rotacional y energía cinética translacional. Entonces, ahora con lo dicho antes, vamos a sustituir y nos quedaría de esta forma. La masa por la gravedad por la altura va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 por 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por la velocidad al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Luego vamos a cancelar las gemes y las radios, lo cual nos va a quedar 1/2 más 1/5 por la velocidad al cuadrado. Eso va a ser igual a la gravedad por la altura. Bien, ahora que tenemos eso, vamos a, o también lo podemos notar de esta forma. La velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de 10 séptimos por la gravedad por la altura. Y sería de esta forma en cómo le daremos solución al ejercicio planteado. Muchas gracias.